Entonces, con esto, en el libro de Lucas, capítulo 13, solamente me gustaría como poner nuestras mentes en, en un pensamiento de algunas cosas que el Señor nos presenta en esta mañana en su palabra. Y lo primero es, ¿alguna vez han considerado cuánto pueden pasar sin respirar? ¿Les gustaría intentar? No vamos a hacer eso, lo puedes hacer si quieres, pero por razones de seguridad no vamos a experimentar con eso. Pero, ¿qué pasa si tratas de aguantar tu respiración? O como yo, a veces como me gusta hacer cuando voy a nadar, me gusta ver qué tanto tiempo puedo pasar debajo del agua, tocando un extremo de la alberca y luego el otro sin respirar. Y hay algo que pasa cuando te empiezas a quedar sin oxígeno y te entra una desesperación, empieza a entrarte pánico, empiezas a sentir que necesitas ese respiro, estás desesperado por ese respiro y Dios diseñó nuestros cuerpos de esa manera, en que necesitamos oxígeno. No solamente necesitamos oxígeno, necesitamos, ¿qué más? Tenemos como si tuviéramos un gran vaso de agua, necesitamos agua. Y cuando estás sediento, estás desesperado. Cuando no has tenido agua por un tiempo, es difícil pensar en eso ahorita porque la mayoría de ustedes cargan con botellas de agua donde sea que vayan. Muchos de ustedes tienen botellas de agua muy grandes y están medio orgullosos de eso también. Les gusta enseñarlo y presumirlo. Y es muy chistoso porque cuando yo estaba creciendo, no había nada como botellas de agua portables. Lo más cercano que podías encontrar era una fuente de agua. Las mangueras de agua eran la gran cosa cuando yo era chiquillo. No sé en qué momento se convirtió el agua portable esta gran cosa. Yo no tenía que pagar por agua, no tenía que pagar por botellas de agua, simplemente me acercaba a un grifo y tomaba de allí. Pero el agua es una necesidad y si no la tienes, se convierte en un gran problema, te pones desesperado. ¿Qué más es así? La comida. Ahora mismo muchos de ustedes están sintiéndose como un poco en pánico, porque están empezando a sentir un poquito de hambre, a lo mejor como un sentimiento de necesito un poco de comida. Pero para pasar mucho tiempo sin comida, no estoy hablando de ayuno intermitente donde pasas como 24 horas para perder 10 kilos. No, me refiero a verdaderamente tener hambre. Te pones desesperado. ¿Qué más es así? La temperatura de nuestro cuerpo es así. Cuando quiere nuestro cuerpo tener una temperatura, se le dice homeostasis, que es quedarse en una misma temperatura. Llegamos aquí adentro y queremos que, nuestro cuerpo esté en la misma temperatura, entonces o te pones la chaqueta o te quitas la chaqueta, porque para algunos la temperatura es un poco más caliente o algunos son un poco más fríos de temperatura, entonces encontramos ese equilibrio con nuestro cuerpo. Si te da mucho calor, la mayoría de nosotros no nos quedamos afuera, no salimos mucho porque no lo soportamos. Puede ser peligroso si el aire acondicionado se rompe en tu casa, se convierte en un problema. Y lo mismo sucede con el frío. Pero, ¿qué son todas estas cosas? ¿Por qué nuestros cuerpos están hechos de manera en que tienen una reacción cuando no tenemos ninguna de estas cosas? Porque todas estas cosas son necesarias para sostener nuestra vida. Sin esas cosas, morimos. Entonces, Dios construyó en nuestro bienestar físico, en nuestro ADN, la necesidad. Y si no hay un cierto pánico de
de esas cosas si es que no las tenemos. Pero hablando espiritualmente, hay cosas más grandes que son más grandes que la necesidad de esas cosas físicas, porque esas cosas físicas se necesitan para sostener nuestra vida física, pero hay ciertas cosas que se necesitan para sostener nuestra vida espiritual. Esto es lo que Jesús está hablando en este texto en la mañana, sobre la importancia de cuáles son nuestras necesidades más grandes y al contrario de nuestras necesidades físicas que nos dan alarma constante sobre nuestras necesidades, nuestro cuerpo espiritual o nuestra vida espiritual hace eso, pero no es tan notable o no se reconoce tan fácilmente al principio. Entonces Jesús está tratando de traer esas necesidades a la superficie. Estamos hablando sobre las cosas vitales, críticas. Está hablando de 3 cosas y están tomando notas. La necesidad del arrepentimiento. Segundo, la necesidad de misericordia y de gracia es la tercera. Todas estas cosas que están como el agua, el oxígeno y la comida, esas son las cosas que necesitamos para esa una cosa que es poder vivir espiritualmente. Y de eso vamos a hablar. La vida espiritual. ¿Estamos vivos espiritualmente? ¿Tenemos vida espiritual? Jesús, ahora que está hablando con su audiencia, está de verdad poniendo mucha atención en este tema y lo hemos visto por las semanas pasadas, esta como urgencia. Jesús está trayendo a su audiencia, que es una multitud mixta de personas que lo están siguiendo, y los está trayendo casi como forzándolos a hacer una decisión. No quiere que se vayan sin tomar esta decisión, y esta decisión podría ser la decisión de rechazarlo. Pero la importancia es que Él traiga a la superficie lo que es necesario, las cosas de la eternidad y las cosas de la vida espiritual, para que podamos verlas y que podamos elegir en cuanto a estas cosas. Lo que a Satanás le gustaría hacer es mantener todas estas cosas como debajo de la superficie. No le pongas mucha atención a esas cosas. Quiere que pensamos, ay, algún día voy a lidiar con esas cosas. Él quiere que sigamos posponiendo la realidad de nuestra vida espiritual y quiere hacerlo hasta el punto en el que ya ni siquiera lo pensamos, ya no es importante para nosotros. Y eso condena nuestras almas, porque Jesús está trayendo esto a la superficie, porque cada individuo necesita lidiar y decidir en cuanto a quién es Jesús y qué es lo que es la vida eterna. Entonces, eso está haciendo. Primero, empieza con la necesidad del arrepentimiento. Nota en el versículo, dice, dice que en aquel tiempo habían unos que habían dado muerte a unos galileos. Había en esta multitud mixta de personas en el capítulo 12, Jesús estaba lidiando con muchos de estos situaciones importantes, y entre ellos algunas personas Jesús les comienza a hablar a ellos sobre los galileos, quienes la sangre se había acumulado y se había mezclado con sus sacrificios. ¿De qué se trata eso? Hay estas personas, y les recuerdo el contexto. Jesús está hablando sobre la necesidad de decidir, la importancia en esa parábola que vimos la semana pasada, de si vas a ir al juez, arregla tus asuntos antes de llegar ahí, como que arregla tu salvación antes de pararte delante del juez. Entonces está diciendo todas estas cosas sobre la vida eterna, busca su venida, su segunda venida y arrepentimiento. Están todas estas personas que están diciendo, hey Jesús, ¿oíste de aquellos galileos? Ellos eran judíos del área de Galilea. Muchas veces en la escritura
había una diferencia entre los judíos que estaban en Jerusalén y los judíos que estaban alrededor de Galilea. Los judíos que estaban alrededor de Galilea podían ser vistos como gente pueblerina, que eran como los como de afuera, los desechados. No quiero ir muy lejos a cómo a lo mejor se verían, pero no eran gente como muy sofisticada, era gente de campo, pero la gente que estaba en Galilea eran los que venían a Jerusalén y ellos lo hacían para las fiestas, sí, donde los judíos iban de alrededor hacia Jerusalén porque estaba el templo y ofrecían sacrificios. Los galileos eran conocidos como los que venían hacia Jerusalén y causaban problemas, causaban insurrecciones. Eran conocidos como querían ser ellos los que derrocaran el Imperio Romano. Entonces, aquí están estas personas en la multitud, conforme Jesús está hablando de la necesidad de cada individuo decida sobre su destino eterno al decidir qué van a hacer con Jesús. Pero hay algunos en la multitud que están, bueno, ¿y qué sobre aquellos de Galilea? Dice que Pilato, el gobernador del área de los romanos, que gobernaba por donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, dice, Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Entonces, a lo que se refiere es algo que normalmente tenemos en la historia de la iglesia, era que esos galileos eran personas que habían venido a ofrecer sacrificio en el templo, pero por algún tipo de insurrección o una protesta o algún problema que causaron, Pilato ordenó que sus soldados romanos los matara ahí en el templo donde estaban ofreciendo sacrificios animales. Algo muy radical, una reacción muy radical de parte de Pilato, el gobernante. Y esto es muy interesante porque la gente que le estaba diciendo a Jesús esto, le estaban diciendo de una manera como para quitar la atención de ellos en cuanto a necesitar salvación en Cristo. Pero eso es lo que puede pasar. Muchas veces como que tratamos de desviar nuestra necesidad personal de salvación en Jesús al apuntar a otros, a señalar a otros, diciendo esas otras personas, aquellos de verdad necesitan a Cristo más que yo. A lo mejor está uno sentado en el sermón pensando, esa otra persona lo necesita escuchar esto. Ojalá esa persona estuviera aquí para escucharlo. Ellos son los que de verdad lo necesitan. Pero aquí está la respuesta de Jesús que es muy interesante. Dice, ¿piensan ustedes diciendo esto? Es un término muy importante cuando traemos nuestras propias suposiciones al tratar de entender a Jesús y muchas veces somos corregidos por Dios. Aquí hay una presuposición con la que Jesús está lidiando en cuanto a esos galileos que fueron asesinados. Dice, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Te das cuenta de eso? Su mentalidad, ellos están pensando, ay, aquellos galileos sufrieron una muerte tan horrible, de seguro eran peor que otras personas, de seguro eran muy malos. Y cuando ellos estaban diciendo esto, estaban como evitando su necesidad de venir ellos personalmente a Jesús, pero se sentían mejor apuntando a otras personas que habían sufrido grandemente y pensando como que ellos sí se merecían lo que se les vino. Y Jesús está diciendo, ¿de veras crees? Y aquí está la palabra clave, ¿crees? ¿Piensas que ellos eran más pecadores o peor pecadores? Eso es lo que quiero que pienses. ¿Crees que por lo que sucedió, que ellos eran
peor pecadores. Y nota que dice en el versículo 2, en la última parte, por haber sufrido así. Era como, es la causa y el efecto. Algo malo les sucedió, entonces el efecto debe ser, se lo merecían. Y eso fue un juicio directo de Dios. Y ellos obtuvieron algo que yo no merezco. Eso es con lo que está lidiando. Y la clave aquí es cuando Jesús está resaltando, es pecadores. Y Jesús entonces continúa respondiendo en el versículo 3 diciendo, les digo que no. De la misma manera que todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan, o sea, hablándoles a ellos que tú te arrepientas. Está trayéndolo a cada uno de los individuos, a la responsabilidad de ellos, de cada uno, de responder al evangelio por sí mismos. De la misma manera dice otra vez, a menos de que ustedes se arrepientan, ustedes perecerán. Entonces, 3 cosas que Jesús está señalando, que es muy crucial poder entender la salvación. Y número 1, que todos son pecadores. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Todos tenemos la misma necesidad. Y es verdad que tal vez algunos son mejores que otras personas moralmente. Yo no discuto con eso. Pero lo que Jesús está diciendo es que no importa si hay alguien mejor moralmente que otra persona, está diciendo que el corazón de cada uno de los seres humanos está el pecado. Y está lidiando con esta trampa grande que Satanás pone para muchas personas, que es la trampa de como la autojusticia, de que soy correcto. Y muchas veces la trampa es compararnos con otras personas. Y nos hace sentir mejor. Nos da un sentido falso de seguridad, de, ay, bueno, pues no soy tan malo como esta persona, entonces a lo mejor estoy bien. Y Jesús está diciendo, no, no estás bien. Estás en muy grave peligro. Y lo dice claramente aquí, conforme dice que todos somos pecadores. Y dice que por eso hay algo que necesitamos hacer o vamos a morir espiritualmente. Y eso es arrepentirnos. Entonces, para poder estar bien con Dios, dice que es necesario arrepentirse. Y el arrepentimiento significa que tenemos que cambiar la dirección en la que estamos andando. Lo que está diciendo es, no puedes contar con solamente asistir a la iglesia para poder ir a la iglesia si no te has arrepentido. No puedes contar con obras de caridad que hayas hecho o como hayas ayudado a tu vecino en tiempo de necesidad o que viste a alguien al lado de la carretera y les ayudaste a cambiar su vida. Todas esas cosas son geniales, pero no son las cosas que te van a dar la vida espiritual, o en otras palabras, no son cosas que te van a salvar. Entonces somos pecadores. La respuesta para nuestro pecado es arrepentirnos y voltear hacia Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, eso es lo que es el arrepentimiento. Volteamos hacia Jesús. Eso significa que vamos hacia una dirección diferente. Significa que porque somos pecadores, vamos hacia una cierta dirección. Digamos, este es el camino hacia donde van los pecadores. Como pecadores, todos vamos hacia esa dirección. Y adivina qué hay ahí. Cuando morimos, ¿qué hay ahí? El infierno. Eso es lo que está allí. Eso es lo que hay en esa dirección.
y el infierno es para siempre, es para la eternidad, y es por eso que Jesús está poniéndole tanta importancia a este asunto, porque hay muchos. La Biblia dice que el camino que va hacia allí es muy ancho, es muy amplio. Pero dice, tienes que voltearte, tienes que arrepentirte, tienes que voltear hacia Jesús. Entonces, cuando nos damos vuelta hacia Jesús, lo que estamos haciendo es decir, este es el camino al que voy, no es el camino correcto, y mi pecado me está llevando hacia ese lugar. Entonces necesito voltear hacia Jesús, porque Él es el Salvador. El arrepentimiento es voltear hacia Él, y lo dice muy claramente. Si yo no me doy vuelta y continúo hacia ese camino, dice, voy a perecer. Lo que significa es, voy a ser destruido, destrucción, y bíblicamente a lo que se refiere es al infierno. Si no me doy vuelta o si no hago nada, no puedo decir que en este camino hacia la destrucción, que, bueno, soy mejor que esta persona o que esta otra. Los pecadores más grandes que conocemos ahora están yendo hacia ese camino. De hecho, es la realización de nuestra condición pecaminosa que hace que las personas cambien la dirección de su vida. Pero voltear al arrepentimiento es voltear hacia Jesús. Eso es lo que es. Si yo volteo hacia Jesús, no voy a este camino, entonces quiero que mitad de mi cuerpo vaya hacia un lado, pero estoy yendo hacia acá. No, cuando volteo todo mi cuerpo, todo mi ser, es a lo que se está refiriendo. Entonces, Jesús está poniendo mucho énfasis en este punto. Mira, el problema que todos esos galileos que tuvieron en el altar, piensa en ellos, que, o sea, su religión no los iba a salvar. Eso no ayudó. Lo que deben de saber es que es la condición del pecado que ha afectado a todos los seres humanos, y el remedio para eso, esa es la clave, y el remedio para eso es arrepentirse, es voltear hacia Jesús, y Jesús no está yendo hacia esa dirección. Por eso es que tenemos que voltear hacia Jesús. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Vamos a ver el versículo 3 otra vez. Con eso en mente, les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y luego Jesús les da un ejemplo, probablemente porque esto es algo que ellos también estaban pensando o como considerando para aquellas personas que creían que ellos estaban tan mal como otros. Dice, ¿o qué piensas que aquellos 18, que esto fue una tragedia que sucedió en aquel tiempo que era muy común, esos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé? Entonces, por el templo hay como un lugar donde hay como una alberca, pero como una fuente, que es un lugar donde como con ritual se lavaban, y había unos escalones hacia el templo, y aparentemente había una torre que estaba construida allí y se cayó y mató a 18. Y luego Jesús dijo, ¿o qué piensan de ellos? O sea, puedes pensar que cualquier desastre natural, ¿qué tal de estos terremotos o los tornados o esas inundaciones que suceden? Esas personas merecían eso por algo diferente que ellos hayan hecho que a lo mejor alguien más no hizo. Pero dice la misma frase, dice, o piensas, o sea, estás pensando que ellos eran peor pecadores que todos los demás que estaban en Jerusalén. Les digo que no. Y luego lo dice otra vez. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Otra vez, para énfasis. De la misma manera, otra vez les dice.
piensa en lo grande que es esto, piensa en la gravedad de esta situación. Todos aquí, todos los que están escuchando, va a ser por esto que ustedes van a estar con Dios en el cielo para siempre o van a ser separados de Dios para siempre. Es por esto. A menos de que se arrepientan, también perecerán. No hay manera de darle vuelta a esto. No hay manera de suavizarlo. No hay alternativa a esto. Esto es una de las afirmaciones más fuertes de la Biblia y es muy clara, al punto. Entonces, algunas personas y a lo mejor algunos de nosotros pensamos que el arrepentimiento es más como la penitencia, lo que significa el castigo. Entonces, hay algunas religiones que tienen un sistema en donde si has hecho algo malo, entonces haces algo bueno y cancela lo malo. Y eso es penitencia, o sientes la necesidad de castigarte, o de estar triste, o de hacer algo donde, tengo que compensar por lo que he hecho. Pero eso no es arrepentimiento. No podemos hacer nada para poder justificar nuestro pecado. Por eso tenemos un Salvador. La penitencia te puede dar lástima a algo, pero no cambiar direcciones. El mundo habla sobre, la Biblia habla sobre en el mundo habiendo una tristeza global donde, te sientes mal cuando hiciste algo malo, pero luego hay una tristeza que viene de Dios que te lleva al arrepentimiento. Entonces, eso que te lleva a voltear a Dios, ahí es donde sabes que es un lamentar que viene de Dios. Es posible también que si tienes como unos microcambios en tu vida para cambiar tu vida a través de a lo mejor un programa o a lo mejor de rehabilitación o de mejorar tu personalidad o lo que sea, y no estar arrepentido. Pero eso tampoco es arrepentimiento. El cambio en sí no es arrepentimiento. Entonces en Mateo capítulo 3, que dice, aquí es donde debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. El arrepentimiento se va a mostrar en la obra de Dios que viene a nuestra vida. El verdadero arrepentimiento trae verdadera transformación. Es posible cambiar, hacer cambios en nuestras vidas sin arrepentimiento, pero oye esto, es imposible arrepentirte verdaderamente sin cambio. El verdadero arrepentimiento trae cambio. Entonces, conforme entendemos el punto número 1, esta necesidad, la necesidad más grande del hombre espiritualmente es que la humanidad se vuelva de sus caminos y volteen hacia Jesús en arrepentimiento. La número 2 es nuestra necesidad de misericordia. Que ahora estamos en un tiempo donde Dios se está como conteniendo de toda su furia y su juicio. Eso es misericordia. Pero nadie de nosotros aquí no sabemos cuándo va a ser nuestro último respirar. Y ese va a ser el tiempo donde vamos a dar cuentas por nuestra vida aquí en la tierra. Pero por lo mientras es Dios como sosteniendo o deteniendo ese juicio. ¿Y por qué? Vamos a ver el versículo 6. Entonces hay una parábola, dice, les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Entonces aquí hay una parábola. Ahora, la parábola muestra que hay un propósito para una higuera.
No es difícil entender la aplicación práctica, como parece que en la vida nos ponemos así como que muy como extraños cuando necesitamos que entender que los humanos creados a imagen de Dios y que están vivos por el soplo de vida de Dios, no nos damos cuenta que hay una razón por la que estamos aquí, que hay una gran desconexión de ser hechos a imagen de Dios y sostenidos por la gracia y misericordia de Dios, pero queriendo desasociarnos de cualquier cosa que sea de Dios. Es algo muy extraño, pero es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces está diciendo, hay esta higuera y planta esta higuera. Y era muy normal para una higuera, un árbol de higos, trae higos, pero no hay frutos en esta higuera. Pero Jesús dice en el versículo 7, así que dijo al viñador, me gusta este ejemplo de como más campirano, dice, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Entonces, la ilustración o la imagen es que esa higuera tenía un propósito y una razón para su existencia. Y cuando no cumplió de acuerdo a su propósito o su razón de existencia, dijo, pues está ocupando espacio en la tierra, está usando nutrientes y los fertilizantes y las cosas que hacen que el árbol dé fruto. Entonces nos dice que el propósito del ser humano en el planeta es usar nuestra existencia para conocer a Dios. Ahora piensen en esto por un minuto, piensen usar su existencia en cualquier otra cosa menos en conocer a Dios y vivir para Él. No fuimos hechos para eso, fuimos hechos para vivir en una relación con Dios. No fuimos hechos para no tener una relación con Dios. Es por eso que hay tanta confusión en este mundo. Es por eso que este mundo y individuos en este mundo luchan tanto. Es como estar en medio del océano sin dirección y sin entendimiento de cómo mejorar esta situación. Simplemente estar atascados, estar siendo lanzados por todas estas cosas de la cultura y lo que el mundo dice sin un ancla. Es vivir sin fin, es vivir sin un propósito, vivir en confusión, es vivir con luchas para poder sostenerte y hacer algo con un significado y un propósito, y no existe a menos de que encuentres a Dios, porque fuimos hechos y fuimos puestos en este mundo para conocer a Dios y para glorificar a Dios como seres humanos. Para eso fue a lo que fuimos hechos. Y Jesús está apuntando esto, este individuo en este mundo que no es que espiritualmente no está produciendo nada. Es tan triste porque, como todos lo fuimos alguna vez, estamos en este mundo sin Dios. Y eso explica por qué hay tanta desesperación para explicar la anomalía de por qué hay tantas personas que desean encontrar como algo que los llene fuera de Dios, pero que solo perpetúa la falta de ser lleno
y solo hace que sea más difícil sentirse lleno sin Dios. Y este ciclo constante hasta que uno verdaderamente encuentra a Dios, porque cuando han encontrado la razón, o sea, cuando llegan a ese descanso es porque han encontrado la razón de su existencia. Yo recuerdo crecer, ser un adolescente y tratar de encontrar el significado en la vida, y a lo mejor parecía como gallina sin cabeza yendo de una cosa a otra, simplemente tratando de encontrar cumplimiento, como llenura, y tal como en el libro de Eclesiastés dice, todo es vano, todo es inútil hasta que uno encuentra a Jesús, y es porque fuimos hechos y puestos en el viñedo para traer fruto. Y eso significa conocerlo y vivir con Él espiritualmente. De otra forma, estamos usando todas las cosas que se nos fueron dadas en este mundo para el propósito equivocado. Piensa en cualquier don o talento que tengas. A lo mejor es muy listo, a lo mejor eres muy musical o muy atlético, lo que sea que sea. Ahora piensa usar todo eso solo para tu propia gloria. Cuando Jesús te ha dado todo eso para que las personas conozcan a Dios y vean a Dios en cómo tú usas tu vida. Ese es el fruto que viene de tu vida. Es tan triste ver el querer llegar a ese cumplimiento y ese significado sin Cristo. Pero hay algo muy interesante que sucede aquí, un gran cambio en la historia, en el versículo 8. Señor, contestó el viñador, o sea, el trabajador, le dijo, Señor, déjela todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante, dé fruto. De lo contrario, después de eso, córtela. El viñador está pidiendo por un poquito más de tiempo. Con más de tiempo. Si no le has dado tu vida a Cristo Jesús, si no eres salvo, estás en tiempo prestado. Tienes un poquito más de tiempo. No sabemos qué tanto sea ese poquito. Pero si tienes aliento y no eres creyente, solo tienes poquito tiempo. Y es por la misericordia de Dios que tienes ese tiempo. Es la misericordia de Dios que Pedro habló en 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor tiene misericordia para que no perezcan todos, sino que vengan a salvación. Vas a notar en el versículo 9 que dice, y tal vez más adelante dé fruto. No hay una traducción muy específica para esta palabra. Hay una palabra, no está en el originario, pero está hablando a una respuesta que fue una respuesta muy minimalista, como ok, o ok, como un movimiento de hombros nada más. ¿Por qué fue esto expresado de esta manera? Es porque la determinación, la dureza de alguien que rechaza lo que hay en el corazón de alguien que rechaza está tan endurecido en esa posición que la tierra de su corazón está constantemente
mente rechazando las semillas de la verdad, las semillas de la palabra de Dios. Pero en la misericordia de Dios vemos aquí un poquito más de tiempo les es dado. Y ese es el propósito de su y mi existencia en este mundo. Este es el tiempo para decidir nuestra eternidad aquí. Entonces sí vemos que Dios es misericordioso. No quiere que todos perezcan, pero vemos que llega a un punto donde eso se acaba. En Primera de Pedro 3:20 es interesante hablando sobre Noé y el arca y el juicio que vino en la tierra en aquel tiempo. Noé pasó 120 años construyendo el arca y tuvieron todo ese tiempo para arrepentirse. Y en 1 Pedro 3:20 habla sobre ese tiempo, el tiempo de misericordia de Dios. Ese término es muy interesante porque es como una remarcación, una resaltación de el tiempo que Dios se aguantó de traer su juicio hacia nosotros. En Génesis 3:6 habla de este tiempo de juicio donde Jesús trajo, dice, el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. En Romanos 2:4, oigan esto con atención. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? ¿Sabes qué significa eso? Significa el sentimiento de que nada está sucediendo. Nada te está sucediendo porque aunque no te estés arrepintiendo y nada está sucediendo, estás despreciando las riquezas de la bondad de Dios y de su tolerancia y su paciencia de arrepentirte, y estás usando ese tiempo para rebelarte en contra de la paciencia de Dios. Entonces rechazas las riquezas de Dios sin saber que la bondad del Señor te lleva al arrepentimiento. Versículo 5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su juicio justo. Esa es la tensión que vemos aquí, la misericordia de Dios, que somos, aunque somos merecedores del juicio. ¿Por qué? Porque como dijo antes, que somos pecadores, merecedores de juicio, Dios está deteniendo el juicio, su misericordia está deteniendo el juicio, pero va a haber un tiempo. Entonces esta parábola está diciendo, ok, un año más, y en ese año nota que el cuidador, o el viñador va a fertilizar, le va a poner abono y va a cavar alrededor. Pero lo que va a hacer, y esto es lo que Dios hace todo lo que puede para que vengamos al lugar de arrepentimiento. Todos nosotros, si somos creyentes, Dios ha fertilizado cualquiera que sea nuestra situación. Nos plantó en un lugar particular y cavó hoyos alrededor de nosotros, de nuestra vida. Y todo eso, todo este trabajo de Dios fue para traernos a salvación para Él. Algunos de nosotros de verdad tuvimos que ser muy cavados para que
llamar nuestra atención. A lo mejor a algunos se nos tuvimos que luchar mucho para llegar a un punto de realización. Y algunos de nosotros fuimos salvos de niños y pues no hubo problemas. Pero el punto es, Dios va a continuar en este tiempo de misericordia a hacer todo lo que es posible de su parte para traerte a ti, para que te des cuenta de tu necesidad de arrepentimiento. Y si ya lo has hecho, entonces ha hecho todas esas cosas para traerte a este punto. Y esa es la misericordia de Dios. ¿Cómo necesitamos la misericordia de Dios? Si podemos simplemente ser testigos de la misericordia de Dios, viendo cómo se detiene el juicio y la ira que vienen, entender el poder y la fortaleza de Dios sería llevada a un nivel diferente. Y tercero y por último, la última necesidad es la necesidad de gracia. Entonces tenemos esta última enseñanza en el versículo 10. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Ya sabes ahí que pues no va a ir bien. Cuando ves a Jesús un sábado, en el sabbat, sabes que va a haber problemas. Y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Es una descripción muy interesante. Un espíritu que llevaba 18 años enferma. Eso nos habla de que hay algunos problemas físicos que suceden por un problema espiritual. Tenemos que tener cuidado con eso, lo vemos claramente aquí. Pero también sabemos que la Biblia nos dice que hay problemas físicos que suceden no por cosas espirituales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero sabemos aquí que hay una mujer y es interesante que ella continuaba viniendo a alabar a Dios a pesar de llevar 18 años con esta condición, que era descrita como ella estaba encorvada o como enjorobada y que de ningún modo podía enderezarse. Entonces ella tenía una condición por la manera en la que estaba como jorobada, su columna a lo mejor estaba fusionada junta y no tenía movimiento por 18 años. Ella vivió viendo solo al piso. A lo mejor luchó para poder abrazar a personas, hacer contacto visual con personas, y a pesar de eso, ahí estaba continuamente para alabar a Dios. Entonces, versículo 12, cuando Jesús la vio, esto es increíble para mí, porque a través de las Escrituras vemos esta habilidad de Jesús de ver a aquellos que estaban en necesidad y aquellos que estaban dolidos. En esta sinagoga, él puede hacer como zoom en esta persona en particular, y que fue como él pudo entenderla espiritualmente. Habían cosas muy profundas sucediendo con esta mujer. Y yo creo que así es como Jesús nos ve a nosotros. Cuando la ve, en el versículo 12 dice, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Ahora, él no dijo, estás sana de tu enfermedad. Está diciendo, quedas libre de tu enfermedad. Las implicaciones aquí, sin duda, son la necesidad de nosotros ser liberados espiritualmente. Ella tenía una condición física que llevó a la gente a saber por la manera en la que caminaba. Pero Jesús está hablando de la necesidad de todos nosotros de ser liberados espiritualmente. Entonces Jesús pone su mano en ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Esta es verdadera alabanza. Así es como llega la verdadera alabanza. La verdadera alabanza llega
cuando Dios obra en nuestras vidas para liberarnos. Y como resultado de eso, estamos alabando al Señor. Viene de nuestro corazón. De ahí es donde viene la verdadera alabanza. El ser conscientes de lo que Dios hizo nos libera. Nos regocijamos y sabemos que nosotros nunca podremos haber hecho nada por nuestra condición. Debemos ser liberados y luego alabamos a Dios porque hemos sido liberados. Y es una de las cosas que Él nos liberó para hacer, para poderlo alabar. El versículo 14 ahora dice, el versículo 14 hace que la historia tome un giro inesperado. Dice que indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino. Los historiadores del área de Galilea dice que habían como 240 sinagogas y estos eran lugares donde la gente se congregaba y cada sinagoga tenía un líder. Y este líder o jefe tuvo una reacción y fue indignación. La razón por la que tuvo esta reacción es una reacción que pensarías, pues estaría muy feliz, ¿no? Estaría emocionado, daría a lo mejor su vida a Cristo, pero el orgullo es una cosa terrible. Él vio su ministerio, que sin duda era a lo mejor la manera en la que él se veía en esta tierra, era su identidad, estaba envuelta en ser líder de la sinagoga y su reacción fue indignidad, fue enojo. Y estaba indignado porque Jesús había sanado en sábado, en el sabbat, el día de descanso. Jesús ayudó a alguien, ejercitó su capacidad de ayudar a alguien en un día religioso que era tradición, que no debías de hacer eso. Entonces, lo que el jefe de la sinagoga estaba haciendo era poner religión por encima de una relación. Él vio su salvación como su habilidad de mantener las reglas, de mantener la ley y de hacer como que las otras personas tuvieran, como forzarlas a seguir esto. Y por eso su religión, esto es lo que hace la religión. Esto es lo que la justicia basada en obras hace. Entonces, si fuiste bautizado como a los 3 días de nacido, no te acuerdas, tienes un certificado que dice que fuiste bautizado y todos estos años, pues tengo un certificado, estoy bien y estoy oyendo estos mensajes, leo la Biblia, veo esta necesidad de arrepentimiento, pero pues ya me bautizaron, entonces no necesito hacer nada de esto. Lo que eso está haciendo es estar poniendo algo que hemos hecho en lugar de nuestra necesidad por arrepentimiento. Lo que está haciendo es ganar o trabajar para ganar el valor de Dios en un lugar de como alabanza, que es como el favor terrenal. Pero cuando venimos a Dios, no venimos a Dios porque merecemos algo. Venimos a Él porque somos pecadores, en necesidad de un Salvador. Y la religión, así, la que cuenta obras como parte de nuestra salvación, puede ser muy condenador al que no tiene entendimiento de lo que significa ser salvo. Y esto es lo que Jesús está señalando. Está señalando el descaro de la falsa religión, el descaro de el ser justo o ser limpio o recto por obras, como que todo lo que hacemos, todo lo que creemos, todo eso de religión debe salir por la ventana. Todas las cosas que yo hice para ser justo delante de Dios, todo lo cuento como
como algo que no es lo que trae salvación. Entonces, esta mujer que lleva 18 años, a lo mejor ahorita ya está jugando partidos de tenis y el líder de la sinagoga, el jefe, está tan enojado. Y la exclamación, la teología de este líder de la sinagoga dice: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Y luego el Señor le responde diciéndole: hipócrita. Eso significa que eres alguien que solamente es como un teatro, una fachada. Le contestó el Señor: ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Si su animal de granja quiere agua, ¿no lo llevas a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? No tenían compasión. Ser liberado de esta cadena en sábado. Dice, todos, cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Esta sección pequeña, Jesús entonces nos está dando la carne y las patatas, básicamente, las de nuestra necesidad para salvación, los ingredientes que se necesitan para la salvación. Dios retrasando su enojo y su juicio para darnos una oportunidad de arrepentimiento. Entonces, ahora con todo esto lo que significa es, ahora hay un requisito para nosotros poder hacer algo con esto. En Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser encontrados y llámenlo mientras esté cercano. Entonces, aún hay tiempo. Ahora mismo, el Espíritu Santo está impresionando estas cosas en nuestros corazones. Si no eres salvo, estás sintiendo el Espíritu Santo jalar en tu corazón, a lo mejor trayendo convicción. Estás sintiendo la fuerza. Sabes que necesitas a Jesús para ser salvo, pero tu mente y tu orgullo están diciendo: no necesito eso. Pero la Biblia dice: hoy es día de salvación. Eso es lo único que yo tengo que decir respecto a esto. Pero lo último es, si tú eres salvo, dice, Dios nos ha puesto en el viñedo de este mundo para dar fruto. No te olvides del propósito de tú ser un cristiano en la tierra ahora mismo. Es vivir para Cristo Jesús, dar fruto para su reino. Cuando tú vives para ese propósito, todo lo demás parece caer en lugar. Pero si tú no vives para ese propósito, todo se va a ver fuera de lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Oremos. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo que han venido o los que están escuchando en línea. Oro, Señor, que todos tomemos acción en esto que hemos escuchado. Oro por aquellos que no son salvos, que se den cuenta qué tan cerca están y qué tanto su vida está colgando en un balance, su eternidad está colgando de un limbo. Que puedan poner su fe y su confianza en ti ahora. La Biblia dice que todos somos pecadores en necesidad de salvación. Y quiero animarlos en esta mañana. Clamen a Jesús. Volteen a Él y digan: Señor Jesús, ten misericordia de mí, perdóname de mis pecados, te entrego mi vida. No esperen. No esperen. Señor, oro por aquellos que son salvos.
que nos animes, en especial ahora que vemos los eventos de este mundo y nos damos cuenta que estamos en nuestros últimos días. Que seamos animados a vivir completamente para ti, que nos rindamos prácticamente para vivir para ti. Y estando todos aquí, oro que podamos hacer la decisión clara de una manera u otra, que sigamos, o si eres creyente, elige vivir para Él y deja todas esas cosas que te están estorbando, que te están enredando.